Capítulo 91. Trento, desde la batalla de Venecia, se ha convertido en el blanco de la competencia entre ambos bandos. El reino de Cerdeña desplegó 3 divisiones de tropas, pero aún así no pudieron romper las líneas de defensa austriacas. Después de una semana, el teniente coronel Gregori ya no estaba tan ansioso como antes. Se dio cuenta de que al enemigo no solo le faltaba entrenamiento militar sino también coraje para luchar hasta la muerte. Durante esta era, el uso de rifles de avancarga limitaba la potencia de fuego. Incluso los soldados más expertos podían disparar como máximo 3 disparos por minuto, mientras que la mayoría solo podía alcanzar una velocidad de 2 disparos por minuto. Aunque el ejército austríaco contaba con fortificaciones defensivas decentes, Trento en sí no era una fortaleza inexpugnable. Si el ejército sardo hubiera estado dispuesto a sacrificar vidas, también podría haberlo hecho en el pasado. El teniente coronel Gregori sentía cierto arrepentimiento. Si hubiera sabido que el ejército sardo era tan débil, habría escuchado a aquel joven, Ambrí, y habría enviado tropas a asaltar el campamento enemigo. Quién sabe, quizás ya haya ascendido en el ejército austríaco. Sin embargo, era inútil lamentarse. La fuerza del enemigo ha aumentado de una división a 3, y ahora es realmente abrumadora. ¿Será que el joven Ambrí tiene potencial para convertirse en un comandante de renombre, pero aún no se ha descubierto? Quizás sea hora de prestarle más atención. Aún podría alcanzar algunos logros, pensó Gregori. Sin embargo, la realidad demostró que simplemente estaba pensando demasiado las cosas. Ambrí era simplemente un oficial joven e intrépido, y había una docena más como él en el ejército austríaco. Sin embargo, la frustración del teniente coronel Gregori no duró mucho. Después de que el enemigo reforzara sus tropas, el mariscal Radetzky también envió 2 regimientos adicionales como refuerzos. Cuando llegaron los refuerzos, el corazón de Gregori ya no pudo contener su emoción. Hacía mucho tiempo que no se producía ninguna acción militar significativa en Europa, y alcanzar logros militares no era tarea fácil. Desaprovechar esta oportunidad significaba desaprovecharla por completo. Mirando alrededor de Europa, ¿había objetivos más fáciles de explotar que el enemigo que tenía delante? Gregori creía que no había ninguno. Aunque el enemigo tenía 3 divisiones, en su mayoría eran tropas recién formadas, carentes de experiencia y de veteranos curtidos en la batalla. Por ejemplo, el mayor general Will, antes de la expansión del ejército, era solo un comandante de compañía en el ejército de Cerdeña, considerado en el mejor de los casos un oficial en ascenso. Sin embargo, después de la expansión del ejército, de repente se convirtió en el comandante de toda una división. Un batallón se convirtió de repente en una división completa con solo recibir suficientes soldados y equipo. ¿Cuánta efectividad en combate puede poseer realmente una fuerza así? Por supuesto, incluso si carecían de efectividad en combate, todavía eran más fuertes que el batallón original. Durante esta época, la ventaja en armamento y equipamiento aún no era significativa y la guerra dependía principalmente de la mano de obra. La estrategia de abrumar al enemigo con un número enorme de tropas fue la táctica más efectiva. Los 2 regimientos recién llegados también eran viejos conocidos del mayor Gregori. La región de Venecia era pequeña, y el círculo del ejército austríaco era aún más pequeño. Estos oficiales de rango medio casi se conocían entre sí. Gregori, eres increíble. Bloqueaste 3 divisiones enemigas con un solo regimiento durante una semana entera. Apuesto a que después de la guerra ascenderás e incluso recibirás un título nobiliario. Dijo Buck con envidia. A falta de una fortaleza inexpugnable, mantener a raya a 3 divisiones enemigas durante una semana con un solo regimiento se convertiría en un caso clásico en la historia militar, un logro notable que sería reconocido en cualquier país. Gregori se jactó. No es tan exagerado. Hasta ayer, solo había 2 divisiones enemigas. Logré contenerlas durante 6 días, ni siquiera una semana antes de que llegaran. Independientemente de que se tratara de 2 o 3 divisiones, de 6 o 7 días, el hecho de que un regimiento lograra contenerlos durante tanto tiempo sin solicitar refuerzos ya les había ganado una reputación de hábiles defensores. Gregori, ¿podrías enseñarnos a resistir sus ataques cuando nos superan en número y en fuerza? Preguntó Anne con preocupación. Gregori no respondió directamente. En cambio, preguntó. Buck, Ank, ¿quieren hacer un gran movimiento? ¿Qué quieres decir? Ambos preguntaron al unísono.
Gregory dijo con seriedad. Unamos nuestras fuerzas y derrotemos al ejército enemigo. Los dos miraron a Gregory en estado de shock, sus expresiones parecían decir, Gregory se ha vuelto loco. Gregory continuó. Por favor, no seas tan exagerado, ¿de acuerdo? El enemigo es mucho más débil de lo que imaginas. Al estallar la guerra austro-sarda, el reino de Cerdeña contaba con solo 23.000 soldados, pero ahora cuenta con 200.000. Las 3 divisiones enemigas son simplemente el resultado de esta expansión. Antes de la expansión del ejército, contaban con 3 regimientos como máximo, o incluso con 1 o 2. Desde el inicio del conflicto, a finales de marzo, hasta ahora, no han pasado ni 2 meses y el ejército sardo se ha multiplicado casi por 10. Ya han entrenado tropas. En poco más de un mes, ¿quién podrá crear un ejército de élite? Además, casi una cuarta parte de estos soldados provienen de Lombardía. Ya conoces la calidad de las tropas lombardas, ¿verdad? Con esta gente en sus filas frenándolos, ¿crees que son mucho más fuertes que nosotros? Tras escuchar la explicación de Gregory, los ojos de ambos hombres brillaron con una luz diferente. Como soldados del Imperio Austríaco, aún conservan su orgullo. Como una de las principales potencias europeas, la fuerza de combate del ejército austríaco se mantuvo entre las mejores del mundo. Creían que no eran inferiores a nadie y tenían una ventaja psicológica sobre el reino de Cerdeña. Anne reflexionó y dijo, Gregory, ¿qué planeas hacer? Recuerda que actualmente eres el comandante de Trento y ambos acataremos tus órdenes. Gregory lo miró con fiereza. Si realmente tenía el poder de comandar a todo el ejército, ¿por qué compartiría esta oportunidad y dividiría las recompensas? Déjate de tonterías. Si quieres lograr algo, lo haremos juntos. Pero si tienes miedo, no pasa nada. Buck y yo podemos unir fuerzas y llevarnos una tajada del pastel de todas llenas. Dijo Gregory con frialdad. Bromas aparte, ¿cómo podían esperar ganar méritos sin asumir responsabilidades? Gregory no era ingenuo. Con más gente involucrada, la presión se repartía naturalmente. No asumiría todos los riesgos solo. En la madrugada del 20 de mayo, un destacamento especial de 800 soldados se reunió en secreto en el campamento austríaco. Incursión nocturna. Para los ejércitos de aquella época, era una tarea sumamente difícil. El mayor problema era que muchos soldados sufrían de ceguera nocturna y no podían participar en combate durante la noche. Gregory quizá no fuera consciente de la ceguera nocturna, pero sabía que muchos soldados tenían mala visión nocturna. Este escuadrón de la muerte de 800 personas fue cuidadosamente seleccionado por él. Ambry. ¿Estás listo, jovencito? Si tienes miedo, aún puedes echarte atrás y nadie se reirá de ti, dijo Gregory en broma. No, no me echaré atrás. Comandante, estoy decidido a convertirme en un gran noble. Respondió Ambry con seriedad. Donde hay recompensas generosas, hay hombres valientes, e incluyendo a Ambry. La mayoría de estos soldados se unieron a esta misión debido a la promesa de Gregorio. A cada persona se le prometieron 10 hectáreas de tierra, sin importar la victoria o la derrota, la vida o la muerte. Si tenían éxito, los 5 mayores contribuyentes recibirían títulos nobiliarios, una decisión respaldada personalmente por el mariscal Radetzky. Capítulo 92. Una luna creciente estaba incrustada en el cielo nocturno que parecía una pantalla negra, y su luz radiante se derramaba sobre el mundo, cubriendo el entorno oscuro con un velo plateado. Zas, zas, zas. El viento está arreciando. El equipo de asalto tuvo la suerte de contar con tan buen clima el primer día de operación. Gregory no era un novato militar. Planificar una incursión nocturna requería considerar múltiples factores, siendo el clima uno de los aspectos más cruciales. La región de Venecia disfruta de un clima típicamente mediterráneo. En verano, está influenciado por zonas de altas presiones subtropicales, que se ven reforzadas por la menor temperatura del mar del Mediterráneo en comparación con la Tierra. Esto crea una alta presión atmosférica e intensifica la influencia de las zonas subtropicales de alta presión. Durante el invierno, la temperatura relativamente más alta del mar Mediterráneo crea una baja presión atmosférica, atrayendo los vientos del oeste, que se vuelven mucho más fuertes.
Por supuesto, el teniente coronel Gregory no estaba familiarizado con estos términos especializados, pero habiendo estado destinado en la región de Venecia durante mucho tiempo, sabía que durante esta estación, Trento experimenta condiciones secas y ventosas con pocas precipitaciones. Esta noche se cumplían todas las condiciones. La oscura noche iluminada por la luna y el viento aullante proporcionarían una cobertura perfecta para las acciones del equipo de asalto. Muévanse, ordenó con decisión el teniente coronel Gregory. Con esa orden, el equipo de asalto abandonó el campamento en silencio. Si alguien hubiera prestado atención, se habría dado cuenta de que sus pasos eran apenas audibles. Al observar más de cerca, se hizo evidente que todos los miembros del equipo de asalto estaban vestidos de negro, con las mangas atadas con cuerdas e incluso las botas envueltas en tela. Cualquiera con algún conocimiento militar reconocería que se trató de una incursión nocturna ejecutada profesionalmente. ¿Qué? ¿Estás nervioso?, susurró Hank. Tú también estás preocupado, ¿verdad? La batalla de esta noche es una apuesta por nuestro futuro. Si triunfamos, el camino a General será pan comido, pero si fracasamos, quizás tengamos que retirarnos pronto y volver a casa. Dijo Gregory con tono solemne. Bueno, ¿no te preocupan también estos jóvenes? Si solo se trata de nuestro futuro personal, entonces solo dos de nosotros estaremos en problemas. Pero todavía tienes el crédito por defender la ciudad, así que el mariscal Radetzky no estará dispuesto a dejarte ir a casa tan fácilmente, dijo Hank, tratando de sonar relajado. La victoria y la derrota en el campo de batalla eran sucesos habituales, y nadie puede garantizar un récord invicto. Siempre que el fracaso no se debiera a factores personales, normalmente era perdonable. Puede que Gregory no sea un comandante reconocido con talentos extraordinarios, pero a través de las batallas anteriores, ha demostrado ser un excelente comandante de nivel medio. El mariscal Radetzky era considerado un héroe militar por el ejército austríaco, y no solo por sus habilidades de mando. Igualmente importante fue su reputación de imparcialidad y justicia, y su afición por ascender a jóvenes oficiales capaces. Estas cualidades le han granjeado el respeto y la admiración de sus tropas. Dado que esta incursión nocturna ha sido aprobada por él, siempre y cuando la ejecuten sin problemas, no necesitan preocuparse por convertirse en chivos expiatorios. Precisamente por eso Gregorio y los otros dos oficiales se atrevieron a emprender esta incursión nocturna. Con un superior responsable y justo como Radetzky, que no le arrebata el crédito a sus subordinados, se sentían más motivados a luchar. Ya basta de tonterías. ¿Creen que pueden dejar de preocuparse solo por el apoyo de Radetzky? Estos jóvenes están bajo nuestra guía, y si caen aquí, ¿cómo vamos a enfrentar a sus familias cuando regresemos? Dijo Gregory con el ceño fruncido. El tiempo transcurría minuto a minuto, y la noche silenciosa se llenaba solo del aullido del viento, acompañado del arremolinarse de las hojas. Para Gregory, el viento era un regalo precioso de Dios. Ya casi es la hora, parece que no ha pasado nada inesperado. Dijo Gregory mientras el sudor le goteaba por la frente. Solo él sabía la inmensa presión que acababa de soportar. Los otros dos miraron sus relojes y sonrieron aliviados. Mientras el enemigo no los hubiera detectado con antelación, la incursión nocturna ya estaba a medio camino del éxito. Transmite la orden, ordena a todas las unidades que se despierten y coman. Lanzaremos el ataque en una hora. Dijo Gregory con severidad. Todos, tengan cuidado y guarden silencio. Añadió Hank preocupado. Aunque el campamento enemigo aún estaba a unos cuantos kilómetros de distancia, los ruidos comunes no los alertarían. Sin embargo, decidieron ser cautelosos y manejar la situación con sumo cuidado. Una bengala se elevó hacia el cielo y sonó el cuerno de batalla, acompañado por el estruendoso ruido de los disparos. El ejército sardo, todavía en pleno letargo, se despertó bruscamente cuando comenzó la batalla. El general Messer, interrumpido por sus tranquilos sueños, preguntó enojado. ¿Qué está pasando afuera? General, el enemigo ha lanzado un ataque. Respondió el nervioso guardia apostado fuera de la tienda. Al oír esta noticia, el general Messer perdió el sueño. Se levantó rápidamente, se puso el uniforme militar y corrió hacia el puesto de mando. En ese momento se hicieron evidentes las consecuencias de la apresurada expansión del ejército sardo. Muchos de los nuevos reclutas quedaron desorientados y se dispersaron como moscas sin cabeza en la noche oscura.
El caos era contagioso y se extendió rápidamente por todo el ejército. Las balas volaban en todas direcciones, pero los soldados no podían identificar la ubicación del enemigo. Esta presión era excesiva para estos reclutas inexpertos. Una bala perdida alcanzó a un soldado desde una dirección desconocida, lo que desencadenó una reacción en cadena cuando los soldados circundantes instintivamente apretaron el gatillo y dispararon hacia lo que percibieron como la dirección del enemigo. El general Mese tomó rápidamente medidas y, justo cuando recibió las órdenes, el mayor general Will, que acababa de salir, se convirtió en la primera víctima desafortunada. Desde una dirección desconocida, una bala perdida voló y lo golpeó directamente en el pecho. Al ver al mayor Will caer al suelo, el miedo se apoderó de los corazones de todos, y se retiraron involuntariamente al puesto de mando. Un término terrible resonó en sus mentes. Pánico en el campamento. El general Messer dudó un momento, luego desenfundó rápidamente su arma y disparó un tiro de advertencia, hablando con tono severo. No creo que el enemigo haya atravesado ya nuestras defensas. No deben ser muchas. No puede haber muchos atacantes en esta incursión nocturna. Todos, regresen al puesto de mando y aniquilen a cualquier enemigo que se atreva a atacarnos. Si alguien se atreve a desertar, lo ejecutaré en el acto. Ante la dura realidad, un grupo de oficiales salió del puesto de mando con inquietud. El juicio del general Messer era correcto. No había muchos enemigos en el ataque nocturno. Sin embargo, eso fue solo durante el asalto inicial. Para cuando organizó sus fuerzas y dio órdenes, el ejército austríaco ya había desplegado toda su fuerza. La distancia de solo unas pocas millas se cubriría en poco tiempo. Antes de que pudieran regresar a sus unidades, la batalla decisiva ya había comenzado. Matar. Matad, matad. Mátenlos a todos. El campamento sardo ya estaba inmerso en un mar de matanzas, con el ataque del ejército austríaco y las luchas internas en curso. Al amparo de la oscuridad, muchos soldados recurrieron a las tácticas del manual de supervivencia en el campo de batalla. Un soldado sardo apagó instintivamente una lámpara de aceite cercana y pronto más soldados siguieron su ejemplo. Esta táctica resultó efectiva porque la oscuridad les proporcionó cierta seguridad. Al apagar las luces, reducían las posibilidades de ser alcanzados por el fuego enemigo, siempre y cuando la suerte no estuviera totalmente en su contra. Sin embargo, en el ambiente completamente oscuro, los oficiales que intentaban localizar sus unidades se enfrentaron a un dolor de cabeza. Con todo envuelto en oscuridad, ¿quién sabe dónde están sus soldados? Capítulo 93. El suave alba desveló su telón, el suelo se tiñó de rojo con sangre. Con el sol escarlata naciente en el este como telón de fondo, el aire transportaba un espeso y nauseabundo olor a sangre, como si contara la brutalidad de la noche anterior. La guerra había llegado a su fin y grupos de soldados austríacos estaban ocupados limpiando el campo de batalla. De vez en cuando, un grupo de prisioneros era escoltado, lo que servía como evidencia de quienes emergían como vencedores de la guerra. Gregorio dio la orden. Deshazte de los cuerpos del enemigo lo más rápido posible. No tenemos suficientes sacerdotes en nuestro ejército para despedirlos. El verano de 1848 llegó inusualmente temprano, con temperaturas que ya alcanzaban los 32 grados en mayo. Para evitar el brote de enfermedades, no tuvieron más remedio que incinerar los cuerpos. Cuando el fuego rugiente comenzó a arder, un grupo de sacerdotes emergió de entre los cautivos y participó en la ceremonia de despedida. Gregorio no los detuvo. Las creencias religiosas eran un tema ineludible en el continente europeo. Proporcionar al difunto el respeto más básico era una obligación moral esencial para la nobleza. Mientras se despedía de sus enemigos, el ejército austríaco también se despedía de sus camaradas caídos. Al observar cómo cada joven soldado conocido era enterrado, el humor antes elevado de Gregorio ahora se hundía en el silencio. El éxito de un general provoca la destrucción de 10.000 huesos. La batalla de anoche transcurrió sin problemas, pero aún así, el ejército austríaco pagó un precio enorme. Casi un batallón entero de tropas fue aniquilado, especialmente entre los más de 800 soldados que participaron en el asalto. Menos de la mitad de ellos sobrevivieron, incluidos un centenar de heridos. Las bajas fueron numerosas, pero los resultados fueron asombrosos.
Mataron a más de 3.000 soldados enemigos, capturaron a más de 7.000 prisioneros y se apoderaron de una cantidad considerable de suministros, logrando la mayor victoria desde el estallido de la guerra. Con el triunfo en la batalla de Trento, la situación en el campo de batalla de Venecia experimentó un cambio dramático. La verdadera debilidad de la capacidad combativa del ejército sardo quedó expuesta. El ejército austríaco se sintió muy alentado por esta victoria y muchos generales estaban ansiosos y preparados, preparándose para aprovechar la oportunidad para una gran ofensiva. Trento jugó un papel crucial en la guerra de Venecia, donde el mariscal Badoglio desplegó una fuerza sustancial. Otras zonas no fueron tan afortunadas y, si bien tenían superioridad numérica, no era por un amplio margen. La batalla de Trento fue un punto de inflexión en la guerra austro-sarda. Después de esta batalla, el impulso cambió y el ejército austríaco lanzó una ola de contraofensiva. El cuartel general del ejército de Cerdeña, el mayor general Mantulla informó: Señor mariscal, la situación actual es altamente desfavorable para nosotros. El ejército papal está en retirada y ya ha abandonado el campo de batalla, lo que indica su intención de retirarse a la guerra. Las fuerzas toscanas sufrieron una dura derrota anteriormente y ahora se encuentran en estado de desorden, estacionadas en Brescia, a 50 kilómetros del campo de batalla. Incluso si intentamos enfrentarnos al enemigo, tardaremos 2 días en alcanzarlo. Por ahora, luchamos solos. El mariscal Badoglio frunció el ceño profundamente al darse cuenta de que algunos de sus oficiales eran inexpertos y carecían del conocimiento militar necesario para comandar un ejército tan grande con eficacia. No solo él, sino en todo el ejército sardo, no había ningún general capaz de dirigir eficazmente una fuerza de 200.000 soldados en batalla. No hay otra manera. Los verdaderos líderes militares se forjan en el campo de batalla. El ejército permanente del reino de Cerdeña solo contaba con entre 20 y 30.000 soldados, y los oficiales de más alto rango tenían, en el mejor de los casos, el nivel de comandantes de división. Ser ascendido repentinamente a comandante de un cuerpo con 20 veces sus fuerzas originales requería pasar por un proceso de adaptación. Actualmente, el mariscal Badoglio todavía está en proceso de adaptación. Desde que comenzó la batalla de Venecia, el ejército del reino de Cerdeña ha experimentado diversos grados de caos, lo que lo pone bajo una inmensa presión para gestionar la situación de manera efectiva. Frotándose la frente, el mariscal Badoglio dijo: No nos preocupemos por el ejército de los estados pontificios por ahora. Se enfrentan a un conflicto interno y probablemente no podrán concentrarse en esta guerra. En cuanto a las tropas toscanas, ahora están reducidas a un solo batallón, prácticamente insignificante en este conflicto. Si no fuera por consideraciones políticas, no me importaría que abandonaran el campo de batalla inmediatamente para evitar desperdiciar provisiones. Es evidente que el mariscal Badoglio sentía un profundo resentimiento hacia estas dos fuerzas aliadas que no obedecían sus órdenes y había perdido por completo la confianza en ellas. Mariscal, hay un gran problema, exclamó el guardia en pánico. El mariscal Badoglio miró en dirección a la voz y, en el fondo, ya había dictado una sentencia de muerte contra este guardia presa del pánico y desorientado. Estaba pensando a dónde enviar a ese tonto a comer tierra. Más despacio, que el cielo aún no se ha caído, respondió con impaciencia. El guardia intentó calmarse y dijo: Mariscal, hay noticias del frente. Nuestras fuerzas que asediaban Trento fueron emboscadas por el enemigo anoche y sufrimos grandes pérdidas. El general Messer se retira de Bérgamo. Tan pronto como pronunció estas palabras, el mariscal Badoglio lanzó su bastón de mando, golpeando al desafortunado guardia directamente en la frente. Antes de que el guardia pudiera reaccionar, el mariscal Badoglio se abalanzó sobre él, lo agarró del cuello y le preguntó con tono asesino: ¿Cómo es posible? ¿Seguro que no está inventando información militar? En ese momento, el guardia casi temblaba de miedo y finalmente entendió por qué lo habían elegido para informar la situación militar al mariscal. El guardia respondió nervioso: Mariscal, estos son informes de batalla del frente y los hemos verificado. Son absolutamente exactos. Al oír esta respuesta, el mariscal Badoglio se enfureció aún más. Empujó al guardia al suelo con una sola mano y lo miró fijamente con una mirada mortal, diciendo con dureza: ¿Por qué no lo informaste antes? El guardia yacía en el suelo, con cara de desorientado. ¿Informar antes?
¿Cómo podía hacerlo cuando la situación era incierta y se desconocían las pérdidas? Debería haber venido aquí para informar que el frente podría haber sufrido una derrota importante, con bajas que oscilarían entre 0 y 30.000. Ante la ira feroz del mariscal Badoglio, todos los presentes optaron por permanecer en silencio y observar desde la distancia. Incluso ellos estaban ansiosos por saber qué había sucedido exactamente en el frente y por qué el general Messer había sido derrotado. Después de desahogar su ira, el mariscal Badoglio se calmó gradualmente, reprimiendo sus emociones, y continuó. Tonto inútil, levántate ahora. Dos jóvenes oficiales militares ingeniosos ayudaron rápidamente al desconcertado guardia a ponerse de pie. Dime, ¿qué pasó exactamente en el frente? ¿Será que Messer, ese idiota, no pudo derrotar al único regimiento enemigo con sus 3 divisiones? Preguntó Badoglio. En el ejército del Reino de Cerdeña, las divisiones de infantería no eran muy grandes en tamaño, pero aumentaron a medida que el ejército se ampliaba, llegando a estar compuestas generalmente por unos 8.500 a 12.000 soldados. Por muy pequeñas que fuesen sus tropas, frente a un regimiento austríaco de poco más de 2.000 soldados, deberían tener una ventaja absoluta sin posibilidad de sorpresa. El guardia habló con ansiedad. Mariscal, nos han engañado. Las fuerzas enemigas en Trento no son solo un regimiento. Nuestra estimación preliminar indica que hay al menos 5 divisiones de infantería, por eso sufrimos una derrota. Sin duda, se trataba de información militar falsa. Incluso si castigaran severamente al general Messer, él nunca se atrevería a afirmar que el enemigo solo tenía 3 regimientos, porque eso significaría que tendría que enfrentarse a un tribunal militar. Capítulo 94. El enemigo tiene 5 divisiones. El pensamiento inicial del mariscal Badoglio fue que los refuerzos del enemigo habían llegado, pero rápidamente descartó esta suposición. Las principales fuerzas del ejército austríaco estaban en Hungría y el transporte en esa región no era bueno. Enviar 5 divisiones desde Hungría a Trento no fue una tarea fácil. Usando trenes, los ferrocarriles húngaros aún no estaban plenamente establecidos. ¿Y la caballería? En cuanto al tiempo, podría llegar en una semana. Sin embargo, desde una perspectiva militar, no era lógico. Sería absurdo que el gobierno austríaco enviara 5 divisiones de caballería a Trento, a menos que hubieran perdido la cabeza. El mariscal Badoglio tenía sospechas de que los oficiales de primera línea habían inventado el informe sobre la situación militar. Era imposible que una fuerza enemiga capaz de derrotar a 3 divisiones sardas en una noche tuviera un número pequeño de tropas. ¿El enemigo tuvo una movilización notable de tropas? Preguntó dubitativamente el mariscal Badoglio. No, salvo cuando enviaron 2 regimientos para reforzar Trento el 18 de mayo, no ha habido grandes movimientos de tropas, respondió con seguridad el jefe de Estado Mayor de Leys. Era imposible atraer un número significativo de tropas de la región de Venecia. El total de tropas austriacas en esa zona era menos de 100.000. Si hubieran retirado 5 divisiones de infantería de allí, la línea defensiva habría quedado vulnerable. Un movimiento así no habría escapado a su atención. Tras un momento de silencio, el mariscal Badoglio suspiró y dijo: Me temo que han llegado los refuerzos del enemigo. Quizás las tropas húngaras fueron solo una distracción, usadas deliberadamente para engañarnos. Los verdaderos refuerzos provienen de Austria. La República Húngara es simplemente un grupo desorganizado. El gobierno austríaco no necesita movilizar muchas tropas para reprimir la rebelión. Sospecho que desde el principio el enemigo ha estado fanfarroneando. Radetzky, ese viejo zorro astuto, hizo parecer intencionadamente que no tenían suficientes tropas, engañándonos para que cayéramos en la trampa. Las fuerzas austriacas enviadas para reprimir la revolución en Hungría no son ni de lejos 400.000. Una parte significativa de esas tropas debe dirigirse hacia nosotros. Tras escuchar el análisis del mariscal, la expresión de todos cambió drásticamente. Era la explicación más razonable. No podían creer que 3 divisiones sardas no pudieran hacer frente a 3 regimientos austríacos. Si hubiera una disparidad de fuerza tan grande entre los dos bandos, esta guerra habría terminado hace mucho tiempo. Todos los presentes tenían perspicacia política y engañar a los aliados era una táctica diplomática común. Era comprensible que los húngaros no les informaran de esta noticia para instarles a enviar tropas a Venecia lo antes posible.
Oteleis expresó su preocupación. Mariscal, Austria puede estar en declive, pero sigue siendo una gran potencia europea. Si el gobierno austríaco está dispuesto, podría enviar fácilmente 200 o 300 mil soldados a la región de Venecia. Si no podemos determinar el número exacto de refuerzos enemigos, podríamos sufrir pérdidas significativas en las próximas batallas. Este era un problema muy realista. ¿Cómo logró Austria desplegar tropas en Trento sin ser detectada? ¿Y cuál era la magnitud de este refuerzo? La configuración del armamento, el equipo y la potencia de fuego eran factores cruciales que necesitaban determinar de inmediato. El mariscal Badoglio pensó por un momento y dijo: envíen inmediatamente a alguien a explorar las fuerzas enemigas. Con tantas tropas, el enemigo no puede esconderse por completo, deben quedar algunos rastros. Tras detenerse un momento, señaló al desafortunado guardia que informó de la situación militar y preguntó con impaciencia: tú, tonto, ¿qué pasa con nuestras bajas? El desafortunado guardia dudó, pero luego respondió: Mariscal, las 3 divisiones que participaron en la batalla de Trento sufrieron grandes pérdidas. Todavía se están contando las bajas, pero la estimación inicial es que hemos perdido no menos de 10.000 personas. Al escuchar el número específico de víctimas, los rostros de los presentes palidecieron. Esto significaba que estas 3 divisiones perderían su eficacia combativa durante mucho tiempo. Mariscal, ahora que han llegado los refuerzos del enemigo, nos resulta casi imposible capturar Venecia. Quizás sea mejor detener la ofensiva y asegurar los logros que hemos alcanzado hasta ahora, sugirió el mayor general Mantulla. Realmente no querían continuar la pelea. El ejército austríaco no era tan débil como algunos políticos lo habían descrito. Al contrario, era bastante formidable. Desde el comienzo de la batalla de Venecia, las fuerzas italianas no habían obtenido mucha ventaja. Ahora, con la llegada de refuerzos enemigos, su superioridad numérica había desaparecido. La situación se volvió aún más desfavorable para que continuaran la batalla. El mariscal Badoglio reflexionó un momento y dijo: ordene a todas las unidades que detengan la ofensiva y pasen a la defensa. Mayor general Mantulla, dirige las divisiones cuarta, quinta y octava para fortificar el área alrededor de Arco y vigilar al enemigo en Trento. Las demás unidades mantendrán sus posiciones actuales y todos deberán cumplir con sus funciones. En cuanto al resto de la situación, lo comunicaré a nuestros superiores y esperaremos nuevas órdenes de nuestra patria. Las fuerzas italianas habían sido engañadas, ya que los refuerzos austríacos llegaron a la región de Venecia, pero en lugar de dirigirse a Trento, se dirigían a Vicenza. El teniente general Messer, para eludir su responsabilidad, fabricó información militar, llevando al comando sardo a realizar despliegues militares incorrectos. Asignar una parte significativa de sus fuerzas móviles para defenderse de una fuerza principal austríaca inexistente en Trento. En ese momento, el teniente general Messer tenía poco tiempo para preocuparse por esos asuntos, ya que estaba ocupado intentando reclutar hombres aptos para llenar los vacíos en sus fuerzas mermadas. Tras el repentino ataque del enemigo, muchas de sus unidades se dispersaron. Todos estaban concentrados en escapar, sin dejar espacio para reagrupar a los soldados derrotados. Al llegar a Bérgamo, la fuerza combinada de sus 3 divisiones ni siquiera podía igualar a la de una división completamente equipada. El teniente general Messer sabía que nunca podría informar de circunstancias tan terribles. En un intento desesperado por encubrir la situación, Messer recurrió a regañadientes a reclutar más hombres. Como era una época de guerra, creía que podría compensar las pérdidas participando en más batallas en el futuro. El reino de Cerdeña no era conocido por su gobierno impecable, y la posición del teniente general Messer como miembro del linaje del rey Charles Albert le permitía cierto margen de maniobra. Mientras se mantuvieran las apariencias, la gente haría la vista gorda ante ciertas cuestiones. Caminando por las calles de Bérgamo, César sintió una escalofriante sensación de inquietud ante las miradas sospechosas de los lugareños. Se armó de valor y sugirió: general, la situación aquí parece extraña. Quizás no sea el lugar adecuado para una estancia larga. El comportamiento del teniente general Messer había mejorado considerablemente, y se burló. ¿De qué te preocupas? Solo son un puñado de plebeyos. ¿Hay alguna razón para preocuparse por ellos? ¿Sentimiento público? Esa idea se había desvanecido hacía tiempo.
Con la retirada de las tropas a Bérgamo, la disciplina había desaparecido por completo. Los frustrados soldados de Cerdeña se desahogaban aquí participando en actividades como saludar calurosamente a las jóvenes de la ciudad y, antes de irse, cobrar algunas tarifas por trabajo a lo largo del camino. Este comportamiento ha sido una tradición en Europa durante siglos, donde varios ejércitos involucrados en la guerra también participaban en saqueos y pillajes. Aunque el ejército sardo se ha modernizado, algunas de estas prácticas todavía persisten. Para los nobles jóvenes y concienzudos como César, este comportamiento era difícil de aceptar. Sin embargo, para alguien como el teniente general Messer, que había vivido las guerras contra Francia, esto no era una preocupación. César dudó y dijo: pero, teniente general, si continuamos por este camino, ¿causará problemas en el futuro cuando Italia se unifique? Los miembros del Parlamento podrían usar estas cuestiones en nuestra contra, lo que podría ser problemático. Messer le dio una palmadita a César en el hombro y suspiró. César, le estás dando demasiadas vueltas. Aunque logremos unificar Italia, nadie recordará estas cosas. No lo olvidemos. El poder del discurso siempre está en manos de unos pocos. No hemos tocado a la nobleza ni a los capitalistas. Mientras no nos guarden rencor, todo irá bien. Sin duda, esta batalla ha destrozado la moral de Messer, que ha perdido por completo la confianza en esta guerra. En ese momento, los pensamientos del teniente general Messer ya no se centraban en cómo ganar la guerra, sino en encontrar formas de escapar del castigo y evitar tener que rendir cuentas después de la guerra. En esta sociedad moralmente corrupta y regida por el dinero, no había nada que el dinero no pudiera resolver. Incluso si hubiera desafíos, simplemente significaría que la cantidad de dinero no era suficiente. El teniente general Messer no era el comandante supremo, y aunque hubiera sido necesario un chivo expiatorio en caso de derrota, no estaba lo suficientemente calificado. Ahora, podría centrarse en acumular una cantidad sustancial de dinero, regresar a su país natal y usar su influencia para trasladar la culpa de su derrota a otros. Esta sería sin duda la opción más beneficiosa para sus propios intereses. Por desgracia, los bergamascos se convirtieron en desafortunados peones de sacrificio, experimentando en primera persona lo que significaba ser bendecido por el reino de Cerdeña. Capítulo 95. En Vicenza, el mariscal Radetzky ya había llegado al frente. Durante la batalla de Trento, 50.000 refuerzos austríacos habían llegado en secreto. Mariscal, nuestras tropas están listas y podemos atacar al enemigo en cualquier momento, dijo Edmund con seguridad. ¿Hay algún movimiento del enemigo?, preguntó preocupado el mariscal Radetzky. La guerra nunca ha sido unilateral. El resultado de una batalla a menudo se debe a los esfuerzos conjuntos de ambos bandos. Un comandante sabio debe estar siempre atento a las acciones del oponente y tomar contramedidas oportunas. Ayer por la tarde, el enemigo detuvo su avance y comenzó a construir fortificaciones defensivas en sus posiciones actuales. El análisis preliminar sugiere que el enemigo podría haber cambiado su estrategia ofensiva a defensiva, respondió el general Edmund. Procedan según lo planeado, dijo el mariscal Radetzky con una sonrisa. Esta dirección era la principal ruta de ataque de las fuerzas austriacas. El inicio de la batalla de Trento fue solo una jugada en el tablero, con el objetivo de desviar la atención del enemigo. El mariscal Radetzky tampoco previó que la batalla de Trento resultaría en una victoria tan decisiva. Sin embargo, este resultado fue aún mejor, pues logró engañar a los altos mandos del ejército sardo. La piadosa ayuda del general Messer, en forma de informe, ocultó a la perfección la llegada secreta de refuerzos austríacos a Vicenza. El equilibrio de fuerzas entre ambos bandos se había invertido. El mariscal Radetzky aún no sabía que el mariscal Badoglio había desplegado sus fuerzas móviles en arco para protegerse de las principales fuerzas austriacas procedentes de Trento. De lo contrario, habría tenido un motivo para festejar anticipadamente y abrir las botellas de champán. El reino de Cerdeña desplegó tan solo 170.000 tropas en el campo de batalla de Venecia. Con 3 divisiones enteras diezmadas en Trento y ahora enviando 3 divisiones más allí, el resultado de la batalla de Vicenza ya estaba claro. La continua e implacable ofensiva del ejército sardo se encontró repentinamente con un contraataque de las fuerzas austriacas, tomándolas por sorpresa.
Un fuerte boom se escuchó cuando un proyectil cayó a solo 30 metros del cuartel general del mayor general Otos, cobrándose las vidas de 3 soldados sardos e hiriendo a 2 más. ¿Qué pasa? ¿Por qué el enemigo lanzó un ataque? Preguntó el mayor general Otos, desconcertado. Nadie pudo dar una respuesta. El repentino ataque del ejército austríaco se produjo sin previo aviso. Como fuerza principal del ejército de Cerdeña, la primera división se consideraba una unidad de élite. Si bien su capacidad de combate pudo haber disminuido ligeramente tras su expansión, seguía siendo mucho más fuerte que otras unidades. Después del ataque sorpresa, el mayor general Otos dudó unos minutos antes de actuar. Ordene a la artillería que contraataque y, al mismo tiempo, informe al cuartel general sobre la situación que encontramos aquí. Envíen exploradores de reconocimiento para averiguar las intenciones del enemigo lo antes posible. La respuesta de Otos no fue incorrecta, pero, por desgracia, la diferencia de fuerza no se pudo compensar fácilmente. Ganar contra un oponente más fuerte depende de que cometa errores. Ahora, el ejército austríaco lanzaba un potente ataque frontal, y ambos bandos confiaban en su fuerza real. En esta situación, cualquier conspiración o plan sería inútil. General, la potencia de fuego del enemigo es demasiado feroz. Nuestra artillería está sufriendo graves pérdidas. Dijo un joven oficial militar presa del pánico. La expresión de Otto se ensombreció. La artillería era el dios de la guerra, su importancia era evidente. Combatir en territorio austríaco permitía a Austria movilizar más artillería en el campo de batalla, lo cual no era sorprendente dada su fuerza nacional. Sin embargo, para la primera división sarda, esto significó una tragedia. Implicaba que tendrían que soportar pasivamente los ataques enemigos. Ordene a todas las unidades que fortifiquen sus posiciones inmediatamente. Tras el bombardeo de artillería, el enemigo lanzará un ataque, ordenó Otos. Otos hizo el cálculo más preciso. Desde el comienzo de la guerra, habían estado en plena ofensiva, avanzando hasta Vicenza. No fue hasta ayer por la tarde que recibieron órdenes del cuartel general de detener la ofensiva y construir fortificaciones defensivas, pero el tiempo era demasiado escaso. En ese momento, Otos no tenía tiempo para pensar demasiado. Incluso unas fortificaciones defensivas rudimentarias eran mejor que ninguna. Aunque tuvieran que amontonar sacos de arena y lodo para formar una línea de defensa improvisada, aún podían proporcionar cierta protección contra las balas, incluso en la era de los fusiles. Otos era muy consciente de que, si el enemigo lanzaba un contraataque, debían tener cierta confianza en sus acciones. En ese momento, librar una batalla decisiva contra el enemigo sería claramente una estupidez. Era mucho más prudente utilizar las posiciones fortificadas para frenar el avance enemigo y esperar refuerzos por la retaguardia. Otto era un hombre sabio, y la primera división sarda podía considerarse una fuerza de élite. Adoptaron la respuesta más adecuada, pero la vecina 13 división no compartía la misma mentalidad. El mayor general Colbert parecía poseer un fuerte espíritu de valentía. Tras el ataque del ejército austríaco, emplearon rápidamente la táctica de las descargas, entablando un combate amistoso con las fuerzas austriacas a las afueras de Vicenza. Listos, fuego. Listos, fuego. Cuando dos valientes se encuentran en un camino estrecho, la victoria le corresponde al más valiente. Pero el mayor general Colbert sobreestimó la valentía de sus hombres. Enfrascados en un tiroteo a larga distancia a 100 metros de distancia, la presión fue insoportable para estos soldados inexpertos. Al ver que sus compañeros caían a su alrededor, los nervios de muchos soldados sardos ya estaban derrumbados. De repente, un soldado no pudo soportar más la presión y se dio vuelta para correr, lo que desencadenó una ola de miedo que se extendió por toda la 13 división, y esta fue derrotada. Un soldado del cuerpo de señales gritó con urgencia. Comandante de división, esto no es bueno. La 13 división, en nuestro flanco derecho, se retira y el enemigo está tomando sus posiciones. Otto sintió que se le hundía la cabeza y que su vaso de agua caía al suelo. Lo peor había sucedido. Con la 13 división en retirada, el flanco de la primera división estaba expuesto al enemigo, y su simple línea defensiva no resistiría. Ordene al tercer regimiento que se retire mientras todo el ejército se retira. Otto temblaba al dar la orden. Aunque esto violaba la orden militar, ninguno de los presentes se opuso. Si no se retiraban ahora, ya no podrían hacerlo.
El dicho ignorar las órdenes cuando sea necesario era aplicable en muchas situaciones. La 13ª división se precipitó insensatamente a una batalla decisiva contra el enemigo. No cometerían el mismo error. Con la retirada de la primera división, la línea defensiva del ejército sardo en Vicenza quedó completamente expuesta. Viendo la oportunidad, el ejército austríaco se abalanzó de inmediato y atacó sin piedad. A medida que continuaba la persecución y la huida, la situación en el campo de batalla había sufrido un trastorno total. El 22 de mayo, el ejército austríaco recuperó Padua y 3 divisiones de infantería sardas estacionadas en la zona de Verona cayeron en el cerco del ejército austríaco. El 24 de mayo, el ejército austríaco lanzó un ataque sobre Bérgamo y el teniente general Messer, que estaba destinado allí con las tropas retiradas de Trento, huyó sin oponer resistencia. El 25 de mayo, el ejército austríaco inició la batalla de Brescia, donde el mariscal Badoglio concentró las fuerzas principales restantes del ejército sardo, intentando detener el avance austríaco. Sin embargo, el intento fracasó y se vieron obligados a retirarse a Milán. El 27 de mayo, el ejército sardo en Verona intentó una fuga, pero fracasó. Al día siguiente, se rindió al ejército austríaco. Así, la campaña de Venecia lanzada por el Reino de Cerdeña terminó en un fracaso total en menos de un mes. Capítulo 96. Al recibir el informe de batalla de la campaña de Venecia, Charles Albert sintió que se le iba el alma. Perdió toda energía de repente y murmuraba: se acabó. Se acabó. Se acabó todo. El ministro de Guerra, Leakey, lo tranquilizó rápidamente. Majestad, la situación aún no ha llegado a su peor momento. Aún tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo. La mirada de Charles Albert se desvió y sonrió con amargura, preguntando: ¿qué posibilidades? Badoglio, ese inútil, ha malgastado todo lo acumulado durante tantos años en una sola batalla. En la recientemente concluida batalla de Venecia, el reino de Cerdeña no solo sufrió la pérdida de casi 100.000 soldados, sino que también perdió la moral y el espíritu que había acumulado con tanto esfuerzo. Se necesita valentía para que un país pequeño desafíe a una nación grande. Para desafiar a Austria, el reino de Cerdeña había dedicado más de una década a propagar constantemente la decadencia y la vulnerabilidad de Austria. Este esfuerzo tenía como objetivo levantar la moral de sus propias tropas. Sin embargo, ahora todo parecía haberse evaporado en un instante. ¿Puede un ejército luchar sin moral? Charles Albert era un individuo astuto, plenamente consciente de que los preparativos del reino de Cerdeña para desafiar a Austria esta vez estaban lejos de ser suficientes. Si no hubiera sido por la acuciante situación interna y el aparente declive del poder de Austria, nunca habría corrido semejante riesgo. Leakey explicó con argumentos que consideraba razonables. Su Majestad, aún controlamos Lombardía y podemos movilizar a la población local para resistir a los austríacos. Aunque no podamos derrotarlos, podemos retrasar su avance por un tiempo. Mientras la situación llegue a un punto muerto, podemos recurrir a la mediación británica. Les debemos una cantidad sustancial en préstamos que los austríacos no reconocerán. Por sus propios intereses, los británicos tendrán que apoyarnos. John Bull había invertido cuantiosamente para apoyar al reino de Cerdeña en la unificación de las regiones italianas. Habían invertido decenas de millones de libras en préstamos. Si este apoyo se evaporaba repentinamente, incluso con sus considerables recursos, no podrían afrontar las consecuencias. Nota: John Bull es la personificación nacional del Reino Unido, al igual que el tío Sam de los Estados Unidos. Charles Albert negó con la cabeza y dijo: las cosas no son tan sencillas. Austria no es un blanco fácil y los británicos no se dedican a la caridad. A menos que podamos resistir el poderío militar de Austria en Lombardía, será difícil salir ilesos de esta situación. Siempre ha ocurrido que las grandes potencias intimidan a las naciones más pequeñas. Esta vez, el reino de Cerdeña rompió la norma, desafiando a Austria como nación pequeña, pero lamentablemente sufrió una derrota brutal, verdaderamente trágica. Históricamente, los austríacos perdonaron al reino de Cerdeña debido a la rebelión húngara, al carecer de la capacidad de lidiar con ambos asuntos simultáneamente. Ahora estaba claro que Hungría ya no era un factor, e incluso sin enviar refuerzos, las fuerzas actuales de Austria en la región de Venecia por sí solas podían hacer que el reino de Cerdeña fuera historia. Hay problemas, Su Majestad. Debemos controlar de inmediato la difusión de información.
Si se corre la voz sobre el fracaso de la batalla de Venecia, la situación interna podría descontrolarse. Exclamó el primer ministro Azeglio, reconociendo tardíamente la gravedad de la situación. De repente, todos comprendieron la gravedad de la situación. Estaban todos atados como grillos en una cuerda. Nadie podía escapar cuando surgían los problemas. Se podría decir que la difamación prolongada que el reino de Cerdeña venía haciendo de Austria mediante propaganda política había sembrado las semillas de este predicamento. El nacionalismo impulsivo es el más susceptible a descontrolarse. Quienes se dejan llevar por él suelen ignorar las consideraciones prácticas y son aún menos tolerantes al fracaso. Charles Albert ya había despertado a la realidad. Como político competente, tomaría las decisiones que mejor sirvieran a sus propios intereses. El gobierno debe intervenir de inmediato para desmentir los rumores, a la vez que difunde información falsa. Que se sepa que estamos enfrascados en una batalla decisiva contra los austríacos y que la situación está estancada. Al mismo tiempo, inicien una movilización nacional, incorporando a todos los hombres aptos para el combate al ejército. Concéntrense especialmente en los jóvenes estudiantes. Llévenlos al campo de batalla. El Ministerio de Asuntos Exteriores debería contactar rápidamente a los británicos e instarlos a mediar en esta guerra. Siempre que las condiciones propuestas por los británicos no sean excesivamente extremas, deberíamos aceptarlas sin reservas. Charles Albert no quería ser derrocado por nacionalistas radicales. La única opción era enviar a esa gente a la muerte. Su Majestad, ¿deberíamos considerar reemplazar a Badoglio? Preguntó el ministro de Guerra, Leakey. Charles Albert se sumió en profundas reflexiones. De ser posible, esperaba sinceramente que el reino de Cerdeña pudiera dar un héroe que cambiara la situación. Olvídalo, cambiar de comandante justo antes de la batalla es un gran tabú en la estrategia militar. Que se quede y que intente redimirse por méritos propios. Tras muchas dudas, Charles Albert abandonó la idea de reemplazar a Badoglio. En ese momento, quien asumiera el cargo no podría alterar drásticamente el resultado, y existía el riesgo de que la situación incluso empeorara. Era mejor dejar que Badoglio cargara con toda la responsabilidad. Budapest. Como capital provisional del gobierno húngaro y una de las pocas ciudades que aún estaban bajo el control de los partidos revolucionarios, se había convertido en un mar de crímenes. Petit ya no soportaba ver esto. Sentía que sus ideales se alejaban cada vez más de la realidad. Aparte de traer la supuesta libertad a Hungría, la revolución no fue más que un desastre. Señor Kossuth, debemos restaurar la disciplina militar. La Guardia Nacional actual se ha convertido en un grupo de bandidos y ladrones. Si esto continúa, la revolución estará arruinada. Kossuth, quien solía estar lleno de energía, ahora estaba sentado allí con expresión melancólica. Sus ojos penetrantes estaban un poco inyectados en sangre, pero su espíritu se mantenía fuerte. Al escuchar las palabras de Pet, Kossuth asintió y luego suspiró con amargura. Participar en batallas prolongadas con el enemigo es agobiante. Los soldados también son humanos y necesitan una vía de escape. En estos momentos, imponer una disciplina militar estricta podría tener consecuencias aún más impredecibles. ¿Cómo era posible que no supiera del caos que reinaba en la ciudad? Sin embargo, ahora no tenían otra opción. Intentar hablar con los soldados sobre la vida y sus ideales era quizás menos significativo que hablar de su paga. Con la guerra tan avanzada, la República Húngara llevaba mucho tiempo sin recursos. Sin fondos para el pago militar, no les quedó otra opción que dejar que los soldados recurrieran al saqueo. Pero, señor Kossuth, si esto sigue así, perderemos el apoyo del pueblo. Protestó Petifi de mala gana. Como idealista, la compasión era solo una pequeña parte de él. Si se lograba la victoria, Petfi no era reacio al sacrificio. Pero ahora una voz le decía que seguir así era insostenible. Esperaba que Kossuth interviniera y evitara que los soldados rebeldes causaran más daño. Kossuth mantuvo la calma y dijo: la revolución siempre exige sacrificios. Estos sacrificios podrían ser tú o yo, podrían ser la Guardia Nacional, o podrían ser ciudadanos húngaros comunes. La historia recordará los sacrificios que hicieron y tarde o temprano saldaremos esta deuda con los austríacos. Si no se puede defender Budapest, no vale la pena dejarlo todo al enemigo. Es mejor destruirlo todo. ¿Quieres destruir esta ciudad? Estás loco. Exclamó Petfi. Kossuth respondió con vehemencia.
No soy yo quien quiere destruir esta ciudad, son los austríacos quienes quieren destruirla. El enemigo ya ha construido presas río arriba. Si persistimos, inundarán la ciudad. Imaginen las enormes pérdidas que se infligirán río abajo una vez que los austríacos inunden la ciudad. Cientos de miles, incluso millones, podrían quedar sin hogar. Estas personas se convertirán en nuestros aliados y, juntos, enterraremos este imperio en decadencia. Capítulo 97. El Partido Revolucionario Húngaro de 1848 no era, en esencia, un simple partido político revolucionario. Creció rápidamente, pasando de ser un pequeño grupo de unas 180 personas a convertirse en los líderes de la República Húngara. Entre sus filas, abundaban los oportunistas. Subir al barco fue fácil, pero desembarcar fue difícil. El imperio austríaco, antes debilitado, se revitalizó, lo que destrozó el corazón de muchos. Si en ese momento el gobierno austríaco hubiera concedido el indulto, Budapest probablemente se habría rendido sin luchar. Claramente, eso no era posible. Ya fuera el gabinete austríaco o el príncipe heredero Franz, no desaprovecharon la oportunidad de atacar a las facciones poderosas de Hungría. Reprimir la rebelión era el pretexto más óptimo para actuar. Cuanto más abarcara esta rebelión y más nobles involucrara, más ventajoso sería para el futuro gobierno de Austria. En cuanto a la concentración de la riqueza, Hungría probablemente ocupaba el primer puesto. En teoría, la clase dirigente constituía el 5%, pero en realidad, menos de una milésima parte de la población controlaba el 90% de la riqueza social, incluyendo incluso a siervos y trabajadores como propiedad suya. Un orden social tan disfuncional no debe quedar sin respuesta. En realidad, esta revolución fue todavía una lucha de poder interna dentro de ese 5% de la población, mientras que el 95% restante simplemente fue arrastrado pasivamente a ella. Esta fue también la razón por la que Kossuth pudo ignorar los daños que los militares causaban al pueblo. Sus partidarios provenían de ese 5%, mientras que el 95% restante de la población era considerado prescindible. ¿Estás seguro de que el enemigo inundará la ciudad? Dada nuestra situación actual, ni siquiera necesitan hacer nada. Budapest no tardará en convertirse en una ciudad muerta. Rugió Petifi. No había otra opción. El gobierno austríaco no perdonaría a las altas esferas del Partido Revolucionario. Ellos tampoco querían morir, así que solo podían manipular a los soldados para que lucharan desesperadamente. La manipulación de Kossuth tuvo mucho éxito, hasta el punto de que incluso logró engañarse a sí mismo. En aras de la victoria final, ya no le importaba nada más. El ejército austríaco procedió metódicamente, aparentemente enfrentando dificultades y avanzando lentamente. Sin embargo, en realidad, esta era la táctica óptima, libre de riesgos. Incluso la construcción de presas río arriba fue una mera artimaña. Cualquier político ambicioso que pretendiera anexionarse Hungría preferiría mantener el asedio alrededor de Budapest indefinidamente antes que optar por la estrategia provocadora y resentida de las inundaciones. Kossuth exclamó con incredulidad. ¿Insinúas que el enemigo nos presiona deliberadamente, empujándonos a tomar el camino extremo y luego destruir Budapest? No, eso no puede ser, es imposible. Después de hablar, Kossuth permaneció allí sentado, inmóvil, como si estuviera atrapado en un estado de desconcierto. Las altas esferas de la sociedad húngara se concentraban principalmente en Budapest. En esta ciudad, más de la mitad de la población estaba compuesta por nobles, capitalistas y sus adeptos. Para el gobierno austríaco, lo mejor sería eliminar por completo a estos individuos. Incluso si entre ellos hubiera simpatizantes de la familia Habsburgo, a Franz no le importaría sacrificarlos. Todos eran políticos, con mentalidad política. Al evaluar la situación desde una perspectiva política, cualquiera se preguntaría si sacrificar esta ciudad valía la pena para lograr un reino de Hungría estable y duradero. Casi gritando, Petfi exclamó. Despierte, señor Kossuth. Esta es la conspiración del enemigo. Ahora, la Guardia Nacional ha enloquecido. Ni siquiera algunos nobles, pequeños comerciantes y la clase media caídos han escapado de sus garras. Si esto continúa, se volverán cada vez más atrevidos y poco a poco irán llegando a las altas esferas de la sociedad. Para entonces, ni siquiera tendremos tiempo de controlar la situación. Esto es exactamente lo que quiere el enemigo. Nos están utilizando para eliminar a las élites húngaras y luego nos echarán toda la culpa. Así podrán anexar Hungría sin problemas.
Si Franz estuviera aquí, sin duda aplaudiría su ingenio. Sí, quería aprovechar esta oportunidad para eliminar la disidencia, pero nunca tuvo la intención de confiar en el Partido Revolucionario para ello. Sería demasiado poco fiable. Si alguien muere en la guerra, pueden fácilmente atribuirle toda la culpa al Partido Revolucionario. ¿Pueden los muertos siquiera salir a defenderse? A estas alturas, la reputación del Partido Revolucionario Húngaro ha quedado gravemente dañada. Cualquier acción que enfade o moleste a la gente parecería natural. La hermosa ilusión se hizo añicos de repente, proyectando una sombra terrible sobre el rostro de Kossuth. La sola idea de haber estado a punto de caer en la trampa del enemigo, casi destruyendo personalmente a la nación húngara, lo llenó de un inmenso arrepentimiento y temor. A pesar de que Hungría tiene una población de más de 10 millones, Kossuth consideraba suyo solo a entre 500 y 600.000, una parte sustancial de los cuales residían en Budapest y representaban más de un tercio de la población de la ciudad. Sin esta gente no existiría la nación húngara. Ellos eran los pilares de esta nación. Al cabo de un rato, Kossuth recuperó la compostura y dijo: Gracias, Pet. Sí. Estuve a punto de convertirme en el autor de la caída de Hungría. Tienes razón. El enemigo sí que está tramando un plan. Podrían haber capturado Budapest antes, pero se han demorado. Parece que pretenden atraparnos a todos de un plumazo. Cuando Kossuth finalmente quiso disciplinar a los militares, ya era demasiado tarde. Habían llegado noticias del resultado de la batalla de Venecia. El poder de la facción proaustríaca en el gobierno interino siguió creciendo, mientras los oportunistas se esforzaban por encontrar una salida. La presión sobre Kossuth se intensificó. En un templo pequeño puede haber una gran variedad de deidades. En un estanque pequeño puede haber muchas tortugas. El gobierno provisional de la República Húngara estaba compuesto por personas de todos los ámbitos sociales. Esto se debió a las singulares circunstancias sociales del momento. Antes de que el Partido Revolucionario se fortaleciera, inevitablemente se enfrentó a la represión gubernamental. Muchos de sus miembros se convirtieron en fugitivos buscados, y durante su huida, a menudo tuvieron que interactuar con bandas y asociaciones locales. Muchos revolucionarios húngaros tenían otra identidad. Eran miembros de estas asociaciones o grupos. Las conexiones sociales son universales, y, aprovechando estas relaciones, estas influyentes organizaciones lograron hacerse un hueco en el gobierno interino. Si el Partido Revolucionario hubiera seguido siendo poderoso, habría podido controlar a estos elementos, pero ese ya no fue el caso. Todos sabían que la influencia del Partido Revolucionario había menguado y que el colapso del gobierno interino era inminente. Si no aprovechaban esta última oportunidad de hacer fortuna, no les quedaría ninguna oportunidad cuando llegara el ejército austríaco. ¿Son estas organizaciones clandestinas las únicas que se aprovechan del caos? Los capitalistas tampoco se quedaron de brazos cruzados. Si no aprovechan esta oportunidad para eliminar a sus competidores, ¿se les puede seguir llamando capitalistas despiadados? Contratar asesinos era solo el método más básico. Individuos más sofisticados usaban sus conexiones dentro del gobierno para acusar falsamente a otros de actividades contrarrevolucionarias, lo que conducía a su ejecución inmediata. Según las estadísticas posteriores al suceso, el gobierno interino de la República Húngara, que duró menos de 3 meses, ejecutó a más de 3.000 personas acusadas de contrarrevolución. Entre ellas, la mayoría eran trabajadores que habían participado en huelgas. En los momentos más extremos, la Guardia Nacional incluso irrumpía en las casas, cometía asesinatos y robos, y etiquetaba a los propietarios como contrarrevolucionarios para justificar su asesinato y la confiscación de sus propiedades. Capítulo 98. Londres. El primer ministro John Russell estaba preocupado por el problema en Italia. Tras la guerra austro-sardo-veneciana, sabía que la situación se estaba complicando. Era posible que los intereses del Imperio Británico en la región italiana se vieran comprometidos. Señor Palmerston, la guerra austro-sarda-veneciana está a punto de terminar. ¿Qué postura cree que deberíamos adoptar? Preguntó John Russell. El secretario de Asuntos Exteriores, Palmerston, declaró con serenidad. Primer ministro, tenemos importantes intereses en el Reino de Cerdeña. Para salvaguardar los intereses del Imperio Británico, la preservación del Reino de Cerdeña es imperativa. Sin embargo, también debemos tener en cuenta la postura de Austria.
Esta guerra fue iniciada por los sardos, así que sin duda debemos darle una explicación a Austria. Durante esta época, el escenario mundial giraba en torno a la rivalidad entre Gran Bretaña y Rusia, ambas en su lucha por la supremacía. El Imperio británico aún no había alcanzado la cima de su poder. Y el Imperio austríaco también era una de las principales potencias, y sus legítimos intereses no debían verse menoscabados. El secretario de Estado Henry John Temple frunció el ceño y dijo: Señor Palmerston, el problema actual es que los austríacos no van a dejar pasar esto. Ninguna gran potencia puede tolerar ser provocada sin una respuesta que defienda su dignidad. Cerdeña ya ha provocado al gobierno austríaco esta vez, hasta el punto de que éste se mostró dispuesto a negociar con los franceses. Información de París indica que podría haberse alcanzado un acuerdo secreto entre Francia y Austria. Si Francia y Austria unieran sus fuerzas en este momento, Cerdeña pasaría a la historia, e incluso si nos opusiéramos, podría ser en vano. En el caso de Italia, Gran Bretaña, Francia y Austria ejercen la mayor influencia debido a factores geopolíticos. La región italiana ha sido constantemente un foco de conflicto entre Francia y Austria. Los británicos han desempeñado un papel mediador para mantener el equilibrio y la estabilidad. Para equilibrar mejor la influencia de Francia y Austria, a principios del siglo XIX, los británicos comenzaron a propagar la idea de la unificación en Italia. Tras el estallido de las revoluciones europeas, el gobierno de Londres reanudó su apoyo al reino de Cerdeña en sus esfuerzos por unificar Italia. No cabía duda de que esta vez se equivocaron de cálculo. Austria, con un solo movimiento, debilitó gravemente al reino de Cerdeña. Incluso llegaron al extremo de conspirar con su rival, los franceses, en un intento de dividir Italia. Palmerston sonrió levemente y dijo: Señor Temple, las cosas no son tan graves como parecen. Los franceses están plagados de conflictos internos y cambian de gobierno más rápido que las mujeres cambian de ropa. La postura política del gobierno anterior no refleja necesariamente las opiniones del actual. De ser necesario, podemos esperar al próximo gobierno. Al ejercer presión diplomática, el gobierno francés no tendrá la energía para expandirse. Sin los franceses, Austria no tendría el apetito para absorber Cerdeña de un solo golpe. Tras escuchar la analogía de Palmerston, una risa se extendió entre la multitud. Cuando se trataba de burlarse de su eterno rival, los franceses, los británicos nunca habían dudado en mostrar su diversión. Si se estableciera una alianza entre Francia y Austria, esto sin duda plantearía un desafío importante. Nadie podría frustrar fácilmente sus intenciones de dividir a Italia. Sin embargo, la situación actual en Francia distaba mucho de ser estable. En el breve lapso transcurrido desde el establecimiento de la República, ya han experimentado múltiples cambios de liderazgo. Inicialmente, los británicos tenían la intención de apoyar a un gobierno que apoyara los intereses británicos. Sin embargo, al observar la rápida sucesión de cambios de gobierno en Francia, decidieron frenar sus esfuerzos. No había manera de evitarlo. No podían seguir el ritmo. El panorama interno de Francia estaba plagado de oleadas intermitentes de revolución y una miríada de grupos de intereses contrapuestos. ¿Quién sabe quién triunfará al final? Si hacen la inversión equivocada, desperdiciar recursos sería una cosa, pero ganar un enemigo adicional sería una pérdida significativa. Tras una breve pausa, el primer ministro Rousseff volvió a preguntar: Señor Palmerston, ¿cómo piensa el Ministerio de Asuntos Exteriores persuadir al gobierno austríaco? Y si siguen empeñados en aniquilar el reino de Cerdeña, ¿qué medidas piensa tomar su oficina? Su intención era clara. La participación británica en la cuestión italiana se limitaría a esfuerzos diplomáticos. El envío de apoyo militar directo al reino de Cerdeña en la guerra eliminaría la necesidad de tales consideraciones. Independientemente de si se lograría o no la victoria, en el marco de la política fundamental de mantener el equilibrio en el continente europeo, Austria era igualmente indispensable para la política continental británica. Palmerston reflexionó un momento y respondió: Primer ministro, el imperio austríaco acaba de superar una crisis interna, y la rebelión húngara aún no ha sido sofocada. Su principal preocupación ahora es gestionar los conflictos internos. Probablemente no tengan planes de anexionarse el reino de Cerdeña, e incluso el tratado secreto austro-francés podría ser una cortina de humo. Metternich, ese viejo zorro, no es fácil de manejar. El reino de Cerdeña está destinado a sufrir grandes pérdidas esta vez.
Si los intereses en la región italiana no pueden satisfacer a los austríacos, entonces podemos apaciguarlos con los intereses balcánicos, alentándolos a competir con el Imperio Otomano por el dominio en el cercano Oriente. Esta era la estrategia en la que el Imperio Británico destacaba: culpar al otro bando. La debilidad fundamental del Imperio Otomano aún no se ha expuesto por completo, y, a primera vista, también se encuentra entre las grandes potencias. La dinastía de los Habsburgo y el Imperio Otomano han sido archienemigos durante un siglo, desde la Edad Media hasta la actualidad. Han librado numerosas batallas, grandes y pequeñas, suficientes para llenar un libro. Las raíces de su animosidad son profundas. La situación en Oriente Próximo ya es bastante compleja. Si incitamos a Austria a entrar en la contienda, solo complicaremos aún más las cosas. ¿Y si el gobierno austríaco se alía con los rusos, podremos mantener el control?, preguntó el secretario de Estado Henry John Temple. Austria y el Imperio Otomano eran antiguos adversarios con profundos conflictos. Si el Imperio Británico prestaba apoyo entre bastidores, el gobierno austríaco no dudaría en reprimir a este archienemigo. Pero el problema era que Rusia y el Imperio Otomano también eran adversarios de larga data. Además, Rusia y Austria eran aliados. Si tenían un enemigo común, era difícil impedir que formaran una coalición. Palmerston explicó con seguridad: la alianza entre Rusia y Austria es innegable, pero en la región de los Balcanes también tienen intereses contrapuestos. Austria lleva mucho tiempo poniendo la mira en la cuenca del Danubio, y el apetito de Rusia no tiene límites. Su conflicto es cuestión de tiempo, y cuando eso ocurra, la problemática alianza ruso-austríaca que nos da tantos dolores de cabeza se desmoronará. Los intereses siempre han sido el mejor catalizador. Actualmente, el mayor adversario de los británicos eran los rusos, y muchas políticas diplomáticas giran en torno a contrarrestar a Rusia. Derrotar a Rusia como competidor no fue tarea fácil. A diferencia de sus anteriores enemigos, el oso ruso no solo poseía un formidable ejército terrestre, sino que además se encontraba en el extremo oriental de Europa, lo que le otorgaba una ventaja geográfica. Para derrotar a los rusos, era crucial primero fragmentar sus alianzas y aislarlos. Los británicos fueron pacientes en este aspecto, pues comprendían que para triunfar sobre Rusia debían esforzarse por debilitar y aislar a sus aliados. Viena. Tras la victoria en la batalla de Venecia, Franz centró su atención en las consideraciones de posguerra. Para Austria, la región italiana era como un trozo de carne deshuesada. Tenía cierto valor, pero no lo suficiente como para saborearlo plenamente, y sin embargo, era demasiado valiosa como para simplemente descartarla. Conquistar el reino de Cerdeña podía ser posible, pero gobernarlo eficazmente planteaba un desafío mayor. Metternich, ¿cuál es la postura francesa? ¿Cuándo planean desplegar sus fuerzas?, preguntó Franz con cierta preocupación. Aunque gobernar Cerdeña podía resultar complicado, no excluía su potencial de manipulación. Si lograba persuadir a los franceses para que se involucraran, podría desviar la atención del Imperio Británico de los asuntos de Austria. Capítulo 99. Metternich respondió con un suspiro. Su Alteza, la eficiencia del gobierno francés siempre ha sido deficiente. En este preciso momento, todavía están debatiendo con su parlamento. Estaba exasperado por la ineficacia de los franceses, ya que ambas partes ya habían firmado el tratado con todas las condiciones acordadas de antemano, pero cuando llegó el momento de ejecutarlo, de alguna manera lograron arruinarlo. ¿Cómo es que de repente los franceses parecen desinteresados en la región italiana? ¿Están considerando retirarse?, preguntó el primer ministro Félix con confusión. Metternich respondió con una sonrisa irónica. No, el gobierno francés no piensa echarse atrás. Actualmente están debatiendo cuántas tropas enviar, quién debería tomar el mando y qué división desplegar. Pensándolo bien, era bastante exasperante. Un asunto tan trivial estaba siendo deliberado en el Parlamento. Era probable que, para cuando llegaran a una decisión, Austria ya hubiera tratado con el reino de Cerdeña. Franz se frotó la frente y dijo: bueno, nuestros aliados, los franceses, no son de fiar. Por suerte, no teníamos grandes expectativas sobre ellos desde el principio. Mientras no causen problemas, no hay problema. El Ministerio de Asuntos Exteriores debería vigilar de cerca a los británicos. Conociendo su estilo, es probable que actúen en un momento como este. No les demos la oportunidad.
Según el acuerdo secreto austro-francés, durante la campaña de Venecia, los franceses debían desplegar fuerzas para atacar el corazón de Cerdeña, aniquilar el reino de Cerdeña y luego dividir el territorio en 5 partes iguales, y cada nación recibiría 2 partes. Ahora que la campaña de Venecia ha concluido y el Parlamento francés aún no ha presentado ningún resultado, Francia ya no espera mucha contribución de los franceses. Su Alteza, la demora en la decisión del Parlamento francés probablemente esté influenciada por los británicos. Muchos parlamentarios pro-británicos se oponen a la intervención militar. Sin embargo, el atractivo de Italia es demasiado fuerte. Las facciones influyentes dentro de Francia apenas pueden resistirlo. Tanto la burguesía francesa como el ejército impulsan esta acción militar, que ha eclipsado las voces de la oposición, respondió Metternich. A Francia no le sorprendió la intervención británica. La división de Cerdeña entre Francia y Austria le costaría a John Bull millones de libras en préstamos e importantes intereses en la región italiana. Sin embargo, los problemas internos en Francia lo tomaron un tanto desprevenido. Inicialmente, parecía inesperado que la división de Cerdeña, para la cual Austria había hecho concesiones sustanciales y contaba con el apoyo de la burguesía y el ejército, se topara con un obstáculo. Como dice el refrán, cuanto más larga es la noche, más sueños se tienen. Cuanto más se alarga el tiempo, más cosas pueden hacer los británicos, y la ventana de oportunidad para que las dos naciones se dividan Cerdeña se estrecha cada vez más. Sin embargo, los franceses, sin duda, no se rendirán fácilmente. Independientemente del gobierno en el poder, deben tener en cuenta las voces de los grupos de interés. Francia ha estado reprimida durante demasiado tiempo, permaneciendo inactiva durante este periodo. Diversos grupos de interés esperan con ansias oportunidades. En un momento como este, no sería fácil lograr que desaprovecharan la oportunidad que prácticamente les cayó del cielo. Su Alteza, si los franceses no pueden cumplir sus promesas, ¿deberíamos considerar también romper el acuerdo? Una Francia poderosa no nos conviene, sobre todo si permite que su influencia se expanda a la región italiana, reflexionó el archiduque Luis y sugirió. La tentación de monopolizar Italia era considerable. La notable fluidez de la acción militar también había despertado ambiciones en ciertos círculos austríacos. El archiduque Luis solo hablaba en nombre de dos individuos. El riesgo de que nos anexemos únicamente Cerdeña es demasiado alto. También debemos tener en cuenta la actitud de las grandes potencias. Podríamos encontrarnos ante una represión conjunta por parte de Gran Bretaña y Francia. Franz reflexionó un momento antes de hablar. Mantuvo la mente lúcida, plenamente consciente de las capacidades de Austria. Si Austria poseía actualmente la fuerza de la Alemania histórica, entonces quizás anexionarse Italia por sí sola no sería descabellado. Obviamente, este no fue el caso. La mera alianza de Gran Bretaña y Francia fue suficiente para complicar los planes de Austria. Por no hablar de Rusia y Prusia, que actualmente están enfrentadas, absortas en su propio conflicto. Están temporalmente ocupadas y no pueden centrarse en la situación en Italia. Tras la Revolución de Marzo en Berlín, el barón Arnim, miembro de la facción liberal prusiana, asumió el cargo de ministro de Asuntos Exteriores. Siguió una política diplomática pro-británica y pro-francesa, a la vez que antirrusa. Vio a través de la fachada de Rusia y la creyó un gigante colosal con pies de barro. Liderando la facción liberal prusiana, abogó por apoyar el movimiento revolucionario polaco para socavar la fuerza de Rusia. Por supuesto, la facción liberal prusiana no se guiaba por ideales internacionalistas. Apoyaban el movimiento por el renacimiento nacional de Francia, incluso dispuestos a ceder los territorios polacos bajo control prusiano. Su principal objetivo era frenar la influencia rusa y fomentar condiciones favorables para la unificación de las regiones de habla alemana. Afortunadamente, Federico Guillermo IV intervino a tiempo y lo evitó. De lo contrario, Prusia ya habría comenzado la lucha contra Rusia. Sin embargo, la facción liberal no permaneció inactiva. Tenía la mira puesta en los ducados de Schleswig y Holstein, en las regiones de habla alemana. Inmediatamente después de la Revolución de Berlín, exigieron que Dinamarca anexara estos dos ducados a la Confederación Alemana. Esta exigencia era claramente inalcanzable, y al fracasar los esfuerzos diplomáticos, se recurrió a la acción militar. El 10 de abril, Prusia inició operaciones militares contra Dinamarca, declarando oficialmente la guerra el 23 de abril. Sin duda, el ya debilitado reino de Dinamarca no era rival para el poderío de Prusia.
Las fuerzas prusianas rápidamente tomaron la delantera y, para el 21 de mayo, habían avanzado hasta la península de Jutlandia. Ante el deterioro de la situación, el gobierno danés se dio cuenta de que las cosas no iban como esperaban. El enemigo era, sin duda, demasiado poderoso. Sin otra opción, recurrieron a su as bajo la manga. Recurrir al hermano mayor. Al ver que su aliado más pequeño estaba siendo intimidado, era natural que Rusia, el hermano mayor, diera un paso adelante. De lo contrario, ¿dónde estaría la cara del oso ruso? Su Alteza tiene toda la razón. El riesgo de anexionarse únicamente el reino de Cerdeña es demasiado grande. Basta con mirar a Prusia. Intentaron anexionarse Schleswig y Holstein, pero ahora se encontraban en una situación difícil. El primer ministro Félix coincidió. Tras pensar en Federico Guillermo IV, el ánimo de Franz mejoró notablemente. Como quien afila una cuchilla antes de sacrificar una oveja, la situación diplomática del gobierno austríaco estaba a punto de volverse mucho más favorable. La guerra austro-sarda fue iniciada por el reino de Cerdeña, quien asumió la responsabilidad moral del conflicto debido a sus propias acciones. La opinión pública internacional favoreció mayoritariamente a Austria. En esa época, Italia era simplemente un término geográfico y el concepto de una Italia unida no era reconocido como base legítima para librar una guerra. A ojos de la comunidad internacional, esta guerra se consideró un acto agresivo iniciado por los sardos. Austria no tenía por qué asumir la responsabilidad moral. Por eso, a pesar de que Gran Bretaña parecía apoyar al reino de Cerdeña, no tomó medidas concretas. El término región germánica era simplemente una etiqueta geográfica, al igual que se dice que los ducados de Schleswig y Holstein forman parte de la Confederación Germánica. Desde una perspectiva externa, parecían no tener ninguna conexión con Prusia. Incluso si existieran conexiones, dichas relaciones no se reconocían. De lo contrario, deberían Suiza, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo considerarse también parte de la región germánica. Al menos durante la conferencia de Frankfurt, estas regiones, junto con Schleswig y Holstein, fueron consideradas parte de la región germánica. La falta de base legal hizo que las acciones militares de Prusia fueran irrazonables, lo que condujo a una posición diplomática desventajosa. Capítulo 100. En las últimas décadas, Prusia ha crecido y se ha desarrollado continuamente, lo que ha generado envidia y resentimiento en Austria. Ahora, su desgracia ha llegado, y la gente, naturalmente, se alegra de ver su caída. Hablando de Prusia, hace poco solicitaron nuestro apoyo diplomático con el pretexto de salvar a la Confederación Alemana. Tras ser rechazados, difundieron opiniones desfavorables sobre nosotros por toda la región alemana. En este momento, el reino de Prusia se ha convertido casi en un héroe nacional a los ojos del pueblo germánico, mientras que la Gran Austria ha quedado reducida a un mero personaje secundario. Dijo Metternich frunciendo el ceño. Al oír esta noticia, todos se mostraron agrios. Austria era el líder de la Confederación Germánica y, desde una perspectiva nacionalista, debería haber sido Austria quien defendiera los ducados de Schleswig y Holstein en ese momento. Sin embargo, geográficamente, Austria estaba separada de los ducados de Schleswig y Holstein por Prusia, y sin intereses creados, naturalmente no había ningún incentivo para intervenir. Ahora, con el reino de Prusia promoviéndose como el salvador de Alemania, fue como abofetear a Austria una vez más. Históricamente, Austria se había visto inmersa en la agitación interna, lo que le dejaba poco margen para la intervención externa. Con los conflictos internos a punto de remitir, era inevitable que Austria pronto tuviera que involucrarse en asuntos internacionales. El primer ministro Félix se burló y exclamó con frialdad: HMPH. Los prusianos se han vuelto demasiado audaces. Debemos mostrarles un poco de nuestra fuerza. Metternich negó con la cabeza y dijo: eso podría no ser fácil. En el asunto de Schleswig y Holstein, no podemos impedir las acciones de Prusia, o de lo contrario los elementos nacionalistas de la región alemana podrían considerarnos traidores. Con el auge del nacionalismo, ya nadie podía ignorar la influencia de la opinión pública. Austria, como líder de la Confederación Germánica, debía apoyar a Prusia en ese momento. Era un caso de rehén del sentimiento popular. Dado que fueron básicamente coaccionados para asumir esta posición, no era realista esperar que Austria contribuyera mucho. La presión diplomática debía ser asumida por la propia Prusia. De repente, la expresión de Franz cambió.
Históricamente, Austria se vio obligada a unir fuerzas con Prusia para resistir la presión internacional y recuperar los ducados de Schleswig y Holstein. Sin embargo, poco después de que concluyeran esas acciones, la relación entre Prusia y Austria se deterioró. El trabajo no remunerado previo de Austria para Prusia, sumado a una paliza que los dejó incapacitados, no sirvió de mucho. Aunque este acontecimiento ocurriría una década después, las semillas del conflicto ya estaban sembradas en ese momento. En esta guerra prusiano-danesa, aunque Prusia no logró ocupar los ducados de Schleswig y Holstein, consiguió el apoyo de la región alemana, sentando las bases entre la población para la eventual unificación de Alemania por parte de Prusia. La expresión de Franz se tensó al comentar: los prusianos están tramando un gran plan. Parece que nos han superado en maniobras. Si es así, demostremos nuestra propia destreza estratégica. Su Alteza, ¿no sería prudente abstenerse de oponerse abiertamente a Prusia en este momento? El sentimiento predominante en la región alemana apoya ampliamente sus acciones, advirtió Karl, el ministro de Finanzas. Los labios de Franz se curvaron en una fría sonrisa al declarar: no, no solo debemos abstenernos de oponernos a las acciones de los prusianos, sino que también debemos apoyarlos abierta y sinceramente. Que el Ministerio de Asuntos Exteriores respalde públicamente la reintegración de los ducados de Schleswig y Holstein a la Confederación Alemana. A partir de ahora, aprovecharemos nuestra influencia para generar impulso en torno a este evento, garantizando que todos los ciudadanos de la región alemana sean conscientes de los esfuerzos que estamos realizando para defender la integridad territorial de la región alemana. Simultáneamente, también debemos elogiar las contribuciones del Reino de Prusia. Envíen un mensaje diplomático al Reino de Prusia, animándolos a no flaquear. Háganles saber que, una vez que hayamos resuelto nuestros asuntos internos, estaremos allí para ofrecerles nuestra ayuda. Había otro método para afrontar las situaciones: matar mediante la adulación. Ya que el Reino de Prusia se presenta ahora como el salvador de Alemania, que se le reconociera aún más. El escenario está preparado y la actuación es inevitable. Con el respaldo de Austria y los diversos estados de la Confederación Alemana, ¿podrá Prusia ceder fácilmente? Sin embargo, si no ceden, ¿qué podrán lograr? Las principales potencias europeas se han aliado con Dinamarca, y Austria, su supuesto partidario, está principalmente dispuesta a ser una maestra de la retórica esta vez, con una asistencia práctica casi inexistente. El gobierno sueco ya ha movilizado a sus fuerzas armadas para defender Dinamarca, y los rusos han concentrado tropas a lo largo de la frontera entre Prusia y Rusia. Si la situación se agrava y se convierte en un conflicto armado, Prusia y Rusia se encontrarán en bandos opuestos. Su Alteza, si apoyamos a Prusia, será difícil justificar diplomáticamente nuestras acciones ante Gran Bretaña, Francia y Rusia. Esto podría ser muy perjudicial para nuestras futuras estrategias, dijo Metternich, visiblemente preocupado. Franz respondió con indiferencia: señor Metternich, aquí es donde sus habilidades diplomáticas deben entrar en juego. Explique nuestra situación a las demás naciones, destacando la agitación interna de Austria. Debemos tener en cuenta el sentir del pueblo alemán y asegurarle que nuestro apoyo a Prusia es principalmente simbólico. Austria también era una de las principales potencias, y manejar este nivel de presión diplomática debería ser manejable. Mientras no se tomaran medidas concretas, no pondría en peligro la alianza austro-rusa. Austria y Francia firmaron recientemente un tratado amistoso que consolida sus intereses mutuos. Su colaboración no se vería afectada por la cuestión danesa. En cuanto a los británicos, la situación era aún más delicada debido a su relación con el Reino de Cerdeña. Las tensiones entre ambas naciones ya están en aumento. En este punto, el gobierno de Londres no puede permitirse que las relaciones anglo-austriacas se deterioren aún más, ya que eso solo reforzaría la alianza austro-rusa. Las restantes naciones europeas más pequeñas podrían, como mucho, emitir un par de declaraciones condenatorias, pero era muy improbable que sancionaran a Austria por unos cuantos eslóganes, ¿verdad? Incluso si tuvieran la intención, ¿tendrían el valor de hacerlo? Las demás naciones europeas más pequeñas podrían, como mucho, emitir un par de declaraciones condenatorias, pero es muy improbable que sancionen a Austria por unos cuantos eslóganes. Aunque tengan intenciones, les falta audacia, ¿verdad? El primer ministro Félix expresó su oposición. Su Alteza, si solo se tratara de apoyo verbal, no habría un problema grave.
Sin embargo, si los prusianos prolongan el asunto hasta el punto de sofocar el malestar interno, ¿qué postura deberíamos adoptar entonces? Si los ayudamos, el poder del reino de Prusia se fortalecerá aún más. Si no los ayudamos, nuestra reputación en la región alemana podría verse afectada de nuevo. Esta era una preocupación muy realista. Si bien los prusianos podrían no ser capaces de enfrentarse directamente a los rusos, durante este periodo, el gobierno zarista tampoco estaría dispuesto a declarar la guerra a Prusia. Sin duda, podrían prolongar el asunto durante un tiempo considerable. La fría sonrisa de Franz emergió al comentar: no hay problema. Si los prusianos pueden prolongar la situación, nosotros podemos hacer lo mismo. Incluso si se sofocan los levantamientos internos, aún podemos mencionar la inestabilidad local y la incapacidad de desplegar tropas. En el peor de los casos, podemos compartir parte de los gastos militares. Si logran reincorporar los ducados de Schleswig y Holstein a la Confederación, contribuiremos. Si no, podemos simplemente evadir la deuda. Franz no sería tacaño si pudiera gastar una suma de dinero para destruir completamente la relación entre Rusia y Prusia. Sin embargo, era improbable que los prusianos aceptaran este dinero de buena gana. Han provocado tal conmoción, y no se trata solo de reincorporar los ducados de Schleswig y Holstein a la Confederación Germánica. Si no pueden anexar estos ducados, ¿no se habría librado en vano esta guerra? Además, con la incorporación de 2 nuevos miembros al Parlamento de la Confederación Alemana, la fuerza de los Estados miembros aumentaría, haciendo aún más distante el camino hacia la unificación alemana. Fin del capítulo 100.